Hoy es un día triste para el Ejército Nacional. En una elevada montaña de Caldas apareció completamente destruido el helicóptero del Ejército que había desaparecido en las últimas horas cuando volaba entre el Chocó y la base militar de Tolemaida. Sus 17 ocupantes murieron. El comandante del Ejército dijo que el accidente se habría producido por malas condiciones climáticas y baja visibilidad. Estamos en Mariquita, Tolima y en la base de Tolemaida, pero vamos primero con Juan Carlos Villani, quien está atento al rescate de los cuerpos. Juan Carlos, ¿qué es lo último? Malú, televidentes, buenas noches. Pues lo último es que a esta hora continúa ese operativo de extracción de los cuerpos por parte de organismos de socorro y las fuerzas militares en zona montañosa del municipio de Pensilvania, en Caldas. Nos han informado fuentes militares que los cuerpos de los militares que fallecieron fueron encontrados completos, pero que la aeronave, es decir, el helicóptero Mi-17, primero chocó contra un cerro, luego cayó varios metros y eso generó que se partiera y se esparciera en un diámetro bastante considerable, y eso justamente es lo que ha modificado los tiempos que a esta hora están tardando los organismos de socorro en evacuar justamente los cuerpos de los militares. Estas son las primeras imágenes que se conocen del punto exacto donde se estrelló el helicóptero Mi-17 del Ejército, cuyos ocupantes perdieron la vida. El comandante general Mejía entregó las primeras hipótesis sobre las causas del accidente. Sin duda, el haberse estrellado prácticamente de frente contra una montaña, pensamos que puede estar directamente involucrado con mal clima, con condiciones de mala visibilidad. La aeronave de fabricación rusa regresaba el domingo 26 de junio de Quibdó tras realizar una operación contra el ELN y se dirigía hacia la base militar de Tolemaida, cuando pasadas las 2 de la tarde se perdió el contacto. El helicóptero no sufrió ninguna conflagración, no se incendió, pero por supuesto que sí se partió y sí está, digamos, múltiples partes de la aeronave esparcidas sobre un sector, pero hemos podido encontrar los cuerpos de nuestros compañeros. Horas después, el equipo de rescate, conformado por más de 200 personas, halló la aeronave siniestrada en una zona de difícil acceso, específicamente en el corregimiento San Daniel, vereda Santa Teresa, del municipio Pensilvania, en Caldas. Triste episodio, y nuevamente nuestros corazones están con las familias de estos héroes. Las banderas del Ejército permanecerán a media asta durante 5 días para rendirle un homenaje a sus uniformados. Este es el primer accidente que enluta a la institución en lo que va de 2016. Aquí a las afueras de la Escuela de Aviación de la Policía en Mariquita, Tolima, donde nos encontramos durante todo el día, han llegado algunos de los familiares de los militares preguntando por la suerte de sus seres queridos. Algunos de ellos incluso no sabían que habían fallecido. En las últimas horas las autoridades entregaron los nombres, la lista completa y las fotografías de los 17 militares que perdieron la vida. En este helicóptero Mi-17 similar al accidentado y varios Black Hawk, el Ejército inició la extracción de los cuerpos de los 17 uniformados que murieron tras la caída de la aeronave en zona rural de Pensilvania, Caldas. De ahí vamos a llevarlos en helicóptero a Palanquero, donde hay un avión casa que lo llevará a Bogotá. Los militares muertos son Capitán Jaime Alexander Obando Comba, Capitán Javier Alonso Franco Silva, Capitán Luis Alejandro Barreto Rodríguez, Teniente Gerson Andrés Cortés Avirama, Sargento primero Willington Cárdenas Camacho, Sargento segundo Jairo Aparicio Duarte, Sargento segundo Edwin Fedeli Martínez Cuervo, Sargento segundo Mauricio Fernández Rincón, Sargento segundo Luis Carlos Álvarez Barrera, Cabo primero John Mauricio Vera Parra, Cabo tercero Carlos Eduardo Villamizar, Soldado profesional Jesús Eduardo González Fernández, Soldado profesional Hermes Serrano Bustos, Soldado profesional Rafael Moreno Parra, Soldado profesional Florian Gordillo Godoy, Soldado profesional Julio Arturo Cardona Vidal y el soldado profesional José Libardo Caro Puerto. En esta foto se ve al sargento Jairo Aparicio Duarte, uno de los tripulantes fallecidos, con la aeronave siniestrada a su espalda. Y en otra imagen, algunos de los militares fallecidos días antes en un entrenamiento. Familiares de los uniformados que perdieron la vida en esta tragedia llegaron a Mariquita a preguntar por sus seres queridos. Algunos con resignación los recordaron. Y ya llevaba 20 años, ya este año salía jubilado. Pero lamentablemente pues la vida lo sorprendió, la muerte lo sorprendió en este accidente. Los cuerpos de los militares están siendo llevados a Mariquita y posteriormente serán trasladados hasta Bogotá.
Claro, mire, a medida que los cuerpos vayan siendo extraídos de la zona del accidente, van a ser traídos aquí a la Escuela de Aviación de la Policía en Mariquita en helicóptero. Posteriormente serán llevados a la base militar de Palanquero y luego en un avión hacia la capital de la República. Información desde Mariquita en el Tolima. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias. Y mientras investigan las causas del trágico accidente en la base militar de Tolemaida, donde funciona la principal base de la aviación del ejército, hay expectativa por el rescate de los cuerpos de las 17 víctimas del siniestro. Luis Guillermo Sánchez, ¿qué es lo último? Gracias, Jorge Feo. Muy buenas noches. Estamos precisamente aquí en la base militar de Tolemaida, que la vemos aquí al fondo, precisamente en el corazón de las operaciones aéreas militares, donde se concentran familiares, donde han llegado también amigos, donde han llegado vecinos de estas víctimas que murieron como consecuencia de la caída de este helicóptero. Desde esta mañana y a esta tarde hay extremas medidas de seguridad aquí en esta guarnición militar. Personas que entran, que salen, carros que entran y que salen, son requisados minuciosamente, mientras Caracol conoció que al interior de la guarnición militar, en las casas fiscales, viven varios familiares de estas víctimas que murieron como consecuencia de la caída de la aeronave. Estas personas, estas familiares, empiezan a ser tratadas psicológicamente, tienen o le brindan un apoyo psicológico para ayudarlas en este trance. También pudimos establecer y fuimos a las viviendas, a 2 viviendas de militares que murieron. No estaban los familiares en estos sitios, en estas viviendas, en estas casas, pero vecinos nos informaron que carros militares habían pasado por ellos y lo trasladaron presuntamente aquí también a la base militar de Tolemaida y también reciben apoyo psicológico. Desde la base militar de Tolemaida, en Melgar, Tolima, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol.